Pues hermanos, ¿cuántos venimos contentos, agradecidos? ¿Cuántos venimos con ese deseo de poder adorar a nuestro Dios? ¿Sí? Gloria a Dios. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes. Abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes. Vamos a leer 10 versículos. Es poquito, hermanos. Vamos a leer el capítulo 3, versículo del 2 al 10. Primera de Reyes 3, del 2 al 10. Y les voy a pedir de favor que el número 9 todos lo leamos. ¿Ya estamos? Bueno, honrando a nuestro Dios, dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo a que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, a tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar, ni números por su multitud. Todos, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bendito sea el Señor. Conocemos la vida de Salomón, conocemos la vida de David, ¿verdad? Pero me hacía una pregunta después de leer este versículo, y no sé si usted se ha preguntado: ¿de qué manera podemos agradar a nuestro Dios, hermano? ¿Será que venimos con una actitud de entregarle a Dios todo nuestro corazón esta mañana? ¿O solo venimos a ser espectadores, hermanos, donde ocupamos un lugar y nos sentamos y ya? Porque déjeme decirle una cosa: cuando Dios nos permite estar en este lugar, desde el momento que empezamos hasta el momento que terminamos, debemos estar bien delante de nuestro Dios. ¿Sí? En la alabanza no nos podemos distraer mucho porque están nuestros hermanos con todos los aparatos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la predicación cuando Dios habla a través de su siervo, nuestro pastor? ¿Lo escuchamos? Miren lo que dice aquí Salomón: da pues a tu siervo un corazón, dice, entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. En los tiempos que vivimos, hermanos, dice que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Tenemos que pedirle a nuestro Dios discernimiento, entendimiento, sabiduría. Dice que si os falta sabiduría, ¿qué dice? Se la pidamos al Señor. Así es que vamos a entregarle nuestro tiempo al Señor cantando alabanzas,
diciéndole a nuestro Dios cuánto le amamos y cuánto le bendecimos. Porque ese es el propósito. Dice que fuimos creados para honra y gloria, para alabanza de su gloria, perdón. Para eso fuimos creados. Y Dios nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos. Y tenemos toda la libertad de poder cantarle y de que cada uno de nosotros nos podamos gozar. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos ven, que no pudieron asistir por cualquier circunstancia. No sé si nos esté viendo nuestro hermano David, pero Dios lo va a fortalecer y Dios lo va a levantar de ahí donde está. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor, venimos con un corazón, Señor, en gratitud hacia ti, Señor, por todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Y lo mejor que has hecho en nuestra vida, Señor, es alcanzarnos, Señor, a través de tu gracia y de tu misericordia. Andábamos perdidos, Señor. No sabíamos, Señor, la vida que nos iba a llegar, Señor, pero un día te placiste, Señor, en revelarnos a través de tu palabra. Nos diste un corazón entendido, Señor, para poder ahora amarte. Y gracias porque eso ya lo has impregnado en nuestro corazón, de bendecirte, de honrarte, de darte la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Queremos que todos unidos como iglesia en esta mañana, Señor, seamos un solo sentir de darte lo mejor, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor, también por la palabra que será expuesta esta mañana a través de tus siervos, Señor. Unge los labios de tus siervos, Señor, y pasa un carbón encendido sobre sus labios, Padre, para que esa palabra, Señor, nos hables a nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que tú siempre nos has hablado y hoy nos hablarás, Señor. No harás la excepción, Señor. También conoces nuestras necesidades, Señor, pero lo más importante es agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Éxodo capítulo 8. Bienvenidos a todos los que nos están visitando. Si nos están visitando, estamos estudiando los primeros 15 capítulos del libro de Éxodo. La semana pasada empezamos a ver las plagas, las 10 plagas que Dios envía a Faraón y a Egipto para liberar su pueblo de la esclavitud. Vimos la primera plaga de sangre la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda, tercera y cuarta plaga. Am I good? Yeah. Vamos a estar en el capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo. Y les voy a decir, hermano, cuando estaba preparando, son 3 plagas que tiene este capítulo. Pensaba leer solo un pedazo y después cubrir los demás después, porque es muy largo. Lo leí y eran como 5, 6, 7 minutos. Pero después me puse a pensar. La lectura de la palabra de Dios, esta parte que vamos a hacer ahora, es la única parte infalible de este servicio. Estas palabras que vamos a leer es las únicas palabras sin error. Son las únicas palabras que tienen el poder de cambiar y de transformar el alma. Así que no lo debemos de tomar a ligera. Y vamos a leer todo el capítulo. Va a ser como 6 minutos. Les voy a pedir que se pongan de pie si es físicamente posible para leer la lectura del capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu camera donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas a cubrir la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová.
Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, porque para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocando a las ranas que habían mandado el Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y los juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y lo golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en todos los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no lo escuchó como Dios lo había dicho. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale del río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa del Faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y a Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrarán? Camino a 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo el Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezca sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas que se vayan del Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que el Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y sus siervos de su pueblo, sin que quedara alguna. Mas el Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de esta lectura, de este mensaje. Enséñanos, redargúyenos, edifícanos, corrígenos, sorpréndenos y instrúyenos, Señor, para que seamos instrumentos limpios para tu obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. La semana pasada, cuando vimos la primera plaga en Éxodo 7, Dios da el propósito de enviar las plagas.
Dios dice, voy a enviar estas plagas para que conozcan quién es Dios. Estas plagas, hermanos y hermanas, revelan quién es Dios, nos dicen algo de Dios. Así que cada vez que estudiamos estos pasajes de las plagas, tenemos que preguntarnos, ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de quién es Dios? Y en el pasaje de hoy vamos a ver que Dios revela que es un Dios soberano. Y es un Dios soberano y lo revela en tres maneras. Vamos a ver una retribución, vamos a ver una distinción y una negociación. Pero primero vamos a revisar estas tres plagas del día de hoy. Es la segunda, tercera y cuarta plaga. Primero llegan las ranas. El río dice, caerá ranas de las cuales subirán y entrarán a tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, en los siervos, en tu pueblo, en tus hornos, hasta en tus artesas. En todo lugar va a estar. Esta es una descripción gráfica de una infestación de ranas en Egipto. Están por todos lados, donde duermen, donde cocinan, donde comen, todo lugar. Y nos dice que no hay nadie que se salva. Va sobre el pueblo, sobre los siervos, hasta en el palacio. Vimos la semana pasada que cuando vino la plaga de las ranas, el faraón lo ignoró. Se fue en su palacio, cerró las puertas y no le hizo caso. Tal vez olía el olor feo de la sangre, pero no le tocó, pudimos decir. Pero esta vez el hombre más poderoso de la tierra no puede escapar los efectos de esta plaga de las ranas. Y están por todos lados. Imagínate, hermano, imagínate, te despiertas en la mañana, te pones tus pies en tu chancla y lo que tocas es el frío piel de una rana. Imagínate que calientas el comal para hacer tu tortilla y empieza a oler a rana quemada. No sé cómo huele rana quemada, pero no debe ser bueno. Imagínate que metes tu cuchara para sacar tus frijolitos y sacas ranas hervidas. Todos lados, dice, en sus recipientes donde cocinaban, en sus estufas, en todos lados. Esta es una infestación de ranas. Después vienen los piojos, dice, extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra y el polvo se convirtió en piojos. En los hombres y en las bestias, y estuvo en todo el país, dice. Si usted o alguien de su familia ha tenido piojos, saben lo frustrante, lo irritante que es, la picazón que tiene. Es una molestia tan dolorosa, solo quiere estar rascando y rascando. Y los piojos, hermanos, son muy contagiosos. Cuando los niños tienen piojos no pueden ir a la escuela porque son muy contagiosos, porque esos piojos, un piojo, el tiempo que tiene para poner un huevo y hacer otro piojo son 5 días. Menos de una semana. En una semana se reproducen cientos de piojos a la vez. Por eso son tan contagiosos, porque se encuentra uno y ya se van haciendo más. Y nos dice el versículo 17 que Dios convierte el polvo de la tierra en piojos. Esto nos habla de la cantidad. Cuando la Biblia dice el polvo de la tierra, está hablando de una cantidad innumerable. Lo vemos cuando le dice a Abraham y a Jacob, tus hijos serán como el polvo de la tierra. Está hablando de una cantidad enorme que no lo podemos entender. Esta plaga es enorme. Los piojos son innumerables, afecta a todo mundo. Y después de los piojos vienen las moscas. Enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, tus casas, toda clase de mosca. Llenarán toda clase de mosca, asimismo la tierra donde ellos estén. Toda clase de mosca. Imagínate, yo no creo que hay nada más frustrante que tener una mosca dentro de la casa. En la casa de los briseños tenemos un matamosca en cada cuarto. Porque tan pronto se escucha el zumbido de una mosca, vamos a entrar en guerra. Y Dios me guarde si dejo la puerta del patio abierto. Porque mi esposa se transforma en una escena de película. ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Nos vamos a morir! Cada quien se salve. Pero hermanos, imagínense, nosotros nos ponemos así con unas cuantas moscas. Hace unos años nos fuimos de vacaciones, era el tiempo de COVID y no vino el pasaporte de mi hijo que tenía 19, 20 años. Así que él no pudo ir, se quedó en la casa por 2 semanas. Cuando regresamos después de 2 semanas, era claro que no creo que mi hijo lavó un plato en 2 semanas. Y había moscas por todo lado. Hubo clamor y crujir de dientes en la casa de Briseño en ese tiempo. Y no hubo paz en la tierra hasta que la última mosca fue condenada a muerte. Pero imagínense, hermanos, nosotros nos ponemos así con unas cuantas moscas en la casa. Imagínense en Egipto. En las casas de esos tiempos hace mucho calor y tienen que tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas para la ventilación. Si lo cierran, se asfixian.
No había nada para parar estas moscas de entrar y estar en las casas. En todos lados. Cuando abren la boca para comer, meten moscas en sus bocas. Cuando se acuestan a dormir, solo se escucha el zumbido de moscas. No podían descansar, tenían que estar constantemente echando y matando moscas. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver, en cada una de estas plagas, Dios está demostrando su soberanía sobre un Dios de Egipto. Y vamos a verlo en estas 3 plagas también. La plaga de las ranas, había un Dios que se llamaba Heqet, que era el Dios de la fertilidad. Era una diosa que se ilustraba con la cabeza de una rana. Y una razón que las ranas no se consideraban sagrados, no se permitía matar una rana. Imagínense lo que está diciendo Dios aquí. Tu Dios de la fertilidad ahora está infestando tus casas. ¿Y cómo terminan? Amontonados las ranas, todos muertos. No podían matar ranas, no se les permitía matar ranas, pero yo estoy seguro que más de un egipcio mató una rana cuando se aplastó con ella, cuando se levantó. La plaga de los piojos era un ataque en el dios Geb, el dios de la tierra. Su cuerpo representaba la tierra y se miraba como un hombre acostado. Era el dios de fertilidad, de vegetación. Es el dios de la tierra. ¿Y qué hace Dios? Toma la tierra y lo convierte en polvo. Este Dios falso se convirtió en destrucción en vez de fertilidad. Y finalmente la plaga de las moscas era una plaga, un ataque de su dios Kepri. Cuando mataban a una mosca estaban matando un símbolo de su Dios. Este era el Dios del sol de mañana, de la creación, del renacimiento. Este Dios que simbolizaba renovación, esperanza, vida nueva, se convierte en miseria para el pueblo de Dios. Esas son las 3 plagas que vamos a ver hoy. Ahora sí, vamos a ver qué nos revelan acerca de Dios. Vamos a ver lo que revela. Lo primero vamos a ver que es un Dios de retribución. Las plagas son instrumentos que Dios usa para liberar a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Juzgando y extendiendo retribución al faraón que se ha rebelado en contra de él. Dios juzga y castiga al que se rebela contra él. Es un mensaje que hoy en día no le gusta a la gente escuchar. A muchas personas no quieren escuchar que Dios es un Dios que juzga, que Dios es un Dios que castiga. Hace una semana estuve trabajando en Dallas y estaba hablando con una persona y me dice, yo no creo que podía seguir al Dios del Antiguo Testamento, yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento. Dice, el Dios del Antiguo Testamento era enojado, le gustaba tomar venganza, siempre estaba castigando a las personas. El Dios del Nuevo Testamento es amor, no juzga, es Dios de paz. Le tuve que decir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento no cambia, es el mismo que juzga, es Dios de amor, pero también es un Dios que juzga al que le desobedece. Tuve que sacar mi Biblia, mi teléfono, y le dice, este es el Dios del Nuevo Testamento. Y le leí Apocalipsis 20, 11 y 12. Y dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según tus obras. El injusto no puede esconderse de la retribución de Dios. Muchas veces, hermanos, parecen que los malvados, los injustos, siempre se salen con las suyas. Parecen que son los que le va mejor, que prosperan, pero llegará el día donde Dios vengará al injusto. Y eso no suena muy agradable, hasta extremo, especialmente cuando estamos hablando de un Dios de amor. Pero tenemos que comprender que la retribución de Dios no es como cuando el hombre se retribuye. La retribución de Dios no proviene de enojo, no proviene de una actitud hostil, no proviene de odio. La retribución de Dios es una reflexión de su carácter. Veamos 3 realidades, 3 verdades de la retribución de Dios. Primero, la retribución de Dios es justo. Dice Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Este mundo, siempre lo escuchas, demanda justicia. Es un mundo que demanda justicia, pero en realidad no conoce qué es la justicia.
Este mundo demanda justicia social, demanda justicia contra los malvados, contra los que hacen crímenes, pero al mismo tiempo rechaza un Dios que juzga y castiga al malvado. O quieren que el malvado sea castigado, pero no tan fuerte. Está bien, castiguen a los criminales, pero trátenlos bien, denle una televisión y todo eso. Pero un juez justo no puede dejar pasar desapercibido la maldad sin castigo. Y el único castigo justo para una ofensa contra Dios es la muerte. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y aún los creyentes a veces tenemos una visión distorsionada de la justicia, especialmente cuando nos ofenden a nosotros. Decimos que queremos ser justos, Dios es justo, la venganza es mío y todo eso, pero se te atraviesa un carro enfrente de ti y ya le estás mandando las 10 plagas. Aunque queramos nosotros, nunca podemos ser plenamente justos. Aunque queramos nosotros, no podemos. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos injustos. El único que puede ser justo es una persona que nunca ha pecado, una persona santa, una persona totalmente pura. ¿Y quién es ese? Dios. Dios es el único que puede ser justo porque Él es el único que es santo y puro, sin maldad. Y cuando nosotros juzgamos a otros, estamos tomando el lugar de Dios, estamos usurpando el lugar. La segunda realidad de la retribución de Dios es que es severo. Es severo, ¿por qué? Porque es eterno. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no solo está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte eterna. Está hablando de un tormento eterno, está hablando de un dolor eterno, está hablando de una tristeza eterna, está hablando de una desesperación eterna, una destrucción eterna, para siempre, nunca termina, no hay descanso, no hay escape. Es lo más severo que puede existir, pero lo más severo de todo eso es la separación de Dios. Es estar separado de Dios para la eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cómo? Excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Ese es lo severo que es la retribución de Dios para que los que no conocen a su Hijo Jesús. He escuchado personas decir, ya no me importa ir al infierno, ahí están todas las personas divertidas de todos modos. No te vas a estar divirtiendo. Es un tormento eterno, eternamente separados de Dios. En este mundo, hermanos, tenemos aflicciones, tenemos problemas, hay sufrimiento, pero siempre podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Siempre podemos disfrutar de la belleza de su creación, de su providencia diaria. Pero la retribución eterna de Dios, cuando está separado de todo, es separado de todo lo bueno, de todo lo bello del mundo. Es separado de su poder, es separado de la fuente que es todo bueno y para la eternidad. Y la tercera característica de la retribución de Dios es que es proporcional. Un juez justo sentencia según el crimen. Y eso es lo que vemos en la plaga de las moscas. En Egipcio está siendo humillado, sufriendo el juicio, la retribución de Dios con estas moscas. Pero el pueblo de Dios está librado de este juicio. Dice el versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella. Mientras los egipcios están comiendo tacos de mosca, los hebreos en Gosén están tranquilos, sin juicio, sin retribución. Hermano, es algo que muchas veces no puede entender el mundo. No puede entender cómo un Dios de amor puede castigar a unos y liberar a otros. No puede entender cómo un Dios justo puede permitir que unos pasen al reino de Dios y otros continúen al infierno. Pero ese es un Dios justo. Es lo que enseña la Biblia, Romanos 2, 6, 8, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es eso, la vida eterna? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la justicia.
Hermanos, es un concepto difícil de aceptar hoy en día en el mundo. Que a unas personas Dios les va a decir, entra a mi reino, mi bien siervo, y a otros les va a decir, nunca te conocí. Si tú conoces a Cristo, hermanos, esto es las buenas nuevas del Evangelio. Ahí dicen los vivos y los muertos, vamos a llegar a ese lugar y nos van a decir, pasa adelante, pero al mismo tiempo van a ver otros sufriendo la perdición eterna. Y hermano, y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, estás yendo a camino a la perdición eterna. Pero si tú has aceptado a Cristo, no importa que mueras en este mundo, vas a vivir una vida en la presencia de Dios por siempre. Y si nosotros queremos ir a ese lugar y mirar a nuestros pasados que se han ido antes de nosotros, que conocen a Cristo, vamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador para seguir y ir a ese lugar. De la otra manera vamos a terminar eternamente separados de Dios. La retribución de Dios, hermanos, es justo, severo y proporcional. Pero a través de estas plagas podemos ver algo también, otra característica de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios. Dios manda 10 plagas. Cada plaga es una oportunidad de arrepentimiento. Cada plaga es un llamado al faraón y a Egipto para abandonar su rebeldía contra Dios. Dios es paciente. Dice la palabra que Él no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Vamos a hablar más de eso la otra semana. Eso nos lleva ya al segundo punto. Ya vimos la retribución de Dios, ahora veamos la distinción. En cada una de estas 3 plagas hay un tema que podemos ver de distinción, de diferencia, que algo no es igual. Lo primero que vemos es que Dios es diferente a los dioses falsos de los egipcios. Cuando llega la plaga de las ranas, el faraón llama a sus hechiceros. ¿Para qué? Quiere demostrar, mis dioses son igual al tuyo, pueden hacer lo mismo que tú haces. Mis dioses son mejores que tu Dios. Eso lo quieren decir a Moisés. Y otra vez, como hicieron con la sangre, estos hechiceros no pueden resolver el problema, pero lo pueden duplicar. Y que irónicamente, en vez de aliviar el sufrimiento del pueblo, lo aumentan el sufrimiento del pueblo. Así que Faraón llama a Moisés y por primera vez reconoce que hay una distinción entre el Dios de los hebreos y los dioses falsos de Egipto. Versículo 8 dice, y orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Si se acuerdan, antes de comenzar las plagas, el faraón dice, yo no conozco a tu Dios. ¿Quién es este Dios que me estás hablando? Yo no conozco a tu Dios ni lo voy a obedecer. Pero ahora ya empieza a conocer quién es Dios. Se refiere a Dios como Jehová, el Dios eterno, el Dios que es la fuente de todo. Por primera vez está reconociendo, hay una diferencia entre el Dios de los hebreos y mis dioses falsos. Por primera vez está reconociendo que hay una diferencia en el poder de Dios de los hebreos y el poder de Dios limitado de sus dioses falsos. Y le dice a Moisés, vaya, órale a tu Dios que me quite las plagas. ¿Qué está haciendo, hermanos? Mira, dice, anda a orar a tu Dios, dile que me quite las plagas. ¿Qué está diciendo? Está reconociendo que el Dios verdadero puede hacer lo que sus dioses falsos no pueden hacer. Eso es lo que está afirmando. Está afirmando que los dioses de él no pueden quitar la plaga, pero el Dios sí puede. Y cuando llega la plaga de los piojos, llama a sus hechiceros otra vez, pero esta vez no pueden duplicar la plaga. Y van al faraón y otra vez confiesan aquí otra distinción, confiesan el poder de Dios. Dice el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es esto. Cuando ellos dicen dedo de Dios es esto, no están diciendo que Dios tiene cuerpo y una mano, es un término nada más, una descripción física para indicar una verdad sobre Dios. Y lo que están haciendo, están reconociendo que estas plagas provienen de un poder sobrenatural. Que estas plagas provienen de un poder superior a cualquier poder humano o de sus dioses. Y coincidentalmente, esta es la última vez que los hechiceros intentan igualar a Dios. Ya no se escucha de ellos otra vez igualando a Dios. ¿Por qué? Porque saben que Dios verdadero es diferente que cualquier otro Dios. Dios se distingue de los dioses falsos en su poder. Pero hay otra distinción que vemos aquí. Vamos a ver que Dios se distingue porque Él participa
activamente en la experiencia humana. Dios, nuestro Dios, es el único Dios que actúa directamente con su creación. No hay ningún otro Dios falso que tiene una relación personal con la humanidad. No hay ningún otro Dios que existe que quiere tener esa relación íntima con nosotros. Todos los dioses falsos viven apartados de los humanos. Todos los otros dioses falsos son inalcanzables, son dioses caprichosos, son dioses hasta vengativos. Y siempre se tiene que darles sacrificios y ritos. ¿Para qué? Para apacentarlos. Si tú ves un Dios que tienes que dar un sacrificio para ganar su favor, ese es un Dios falso. Nuestro Dios es el único Dios que desea tener una relación personal, íntima con nosotros. Tanto así que Él mismo se bajó de los cielos, vino a vivir entre los humanos, murió en la cruz. ¿Para qué? Para crear una manera que tú y yo podamos ir a Él directamente. Él ya no requiere sacrificios de nosotros porque su Hijo ya hizo ese sacrificio. Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y la muerte en la cruz. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, que no se aferró a su divinidad, a su lugar de honor, sino que vino voluntariamente al mundo natural a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y eso distingue a nuestro Dios de cualquier otro Dios. Otra distinción que vemos en las plagas es que Dios tiene una providencia especial para su pueblo. Las moscas invaden al faraón, pero en el pueblo de Dios están librados del sufrimiento. Ahora, hermanos, esto no significa que Dios siempre nos va a librar del sufrimiento. No podemos leer este pasaje y decir, en Gosén no recibieron las moscas, quiere decir que ellos sí son hijos de Dios. Lo que significa que si yo estoy sufriendo, significa que no soy hijo de Dios. No, hermanos, Dios no siempre nos libra de los sufrimientos, pero Él siempre nos protege con una providencia especial. Segunda de Corintios 4, 7 y 8 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Nosotros en este mundo no podemos evitar los sufrimientos. La muerte, las enfermedades son el producto del mundo que vivimos caído con estos cuerpos contaminados por el pecado. Pero Dios no nos abandona. Él siempre está con nosotros. Y para el creyente dice la palabra que la muerte es ¿qué? Ganancia. Porque cuando te vas de este mundo entras al reino de Dios. Esa es la providencia de Dios. En este mundo nos protege hasta llevarnos a su presencia. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la retribución, la distinción, ahora veamos la negociación. Después de esta cuarta plaga, Faraón empieza a entender, no puedo contra el Dios de los hebreos. Empieza a ver que el Dios de los hebreos es más poderoso que él. Empieza a entender que sus propios hechiceros no pueden contra Dios, pero él quiere pretender que está en control. Así que entra en una negociación con Moisés y Aarón. Le dice, versículo 25, andad y ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Lo que está diciendo, les dice, puede hacer tu sacrificio a Dios, pero quédate aquí en Egipto. Le dice, voy a liberar a tu pueblo, pero tienes que adorarlo aquí en Egipto. Pero Dios le había dicho a su pueblo, me vas a ir a adorar en el desierto. Dios quiere que su pueblo sea apartado del mundo. El faraón dice, está bien, puedes adorar, pero tienes que quedarte aquí en Egipto. Y aquí vemos, hermanos, una táctica favorita de Satanás. Cuando él no puede convencernos a rechazar a Dios, él intenta convencernos que podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Te dice, está bien, adora, sirve a Dios, pero sigue viviendo como el mundo, como vivías antes. Hermanos, no podemos evitar vivir en este mundo caído. Como creyentes no podemos aislarlos del mundo. No podemos cumplir nuestra misión si no vamos al mundo. Tenemos que ir al mundo, tenemos que vivir
Si no tienes amigos que no son creyentes, busca amigas que no son creyentes, porque tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que vivir en el mundo, pero una persona, un seguidor de Cristo, un adorador de Dios, debe vivir apartado de las prácticas y las ideologías del mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Satanás te hará creer que puedes tener a Dios, que puedes tener a Jesús y al mundo al mismo tiempo. Pero él es un mentiroso. O aceptas y te entregas a Jesús y solo a Jesús, o aceptas y te entregas al mundo. No puedes tener ambas cosas. Moisés se rehúsa a adorar a Dios en Egipto y le dice: tengo que ir al desierto porque Dios lo ordenó, dice. Así que el faraón continúa su negociación y le hace otra oferta. Dijo Faraón, versículo 28, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Esto es otra táctica de Satanás, hermanos. ¿Qué está haciendo? Satanás quiere crear creyentes superficiales. ¿Y cómo lo hace? Le dice: puedes adorar a Dios, pero no lo tomes muy en serio. Puedes adorar a Dios, pero no seas un fanático. Puedes adorar a Dios, pero adóralo a medias nada más. Satanás no quiere que te entregues completamente a Dios. Quiere mantenerte cerca donde Él te puede controlar. Te dice: vaya al servicio los domingos, no hay problema. Vaya los miércoles también. Pero el resto de la semana es tuyo y vívelo como quieras. No tienes que estudiar la palabra, no tienes que orar, no tienes que compartir a Jesús. Mientras estás en la iglesia, eres creyente. Pero afuera de la iglesia ya no tienes que ser creyente. Y esto es lo que el mundo te dice, hermano. El mundo no le importa si somos creyentes, adoramos a Dios, servimos a Dios en las cuatro paredes de la iglesia, pero no quiere que llevamos a Dios fuera de la iglesia. Pero esa es nuestra misión. Pero Jesús quiere que vayamos afuera. Jesús quiere que vivamos para Él todos los días, no solo los domingos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. El verdadero adorador de Dios, el verdadero seguidor de Cristo, vive para Cristo cada día. No solo los domingos de las 12 a la 1:30. No solo los miércoles de las 6:30 a las 8. Cada día se sacrifica sus deseos propios, su voluntad propia, y vive para Cristo. Y hermanos, tengamos cuidado, porque cada vez que intentemos apartarnos del mundo, cada vez que intentemos acercarnos a Dios, cada vez que quieras venir a la iglesia, leer tu Biblia, estudiar, entrar en un estudio bíblico, cada vez que quieras hacer eso, Satanás va a intentar negociar contigo. No caigas a sus trampas. Él solo quiere robarte la paz y el gozo. Dios quiere guiarte a una vida de bendición. Satanás quiere darte cualquier concesión posible para desviarte. Y tenemos que escoger a quién seguiremos. No puedes servir a Dios y al mundo a la misma vez. Ahora, hermanos, después de estas 4 plagas, que es claro que Dios tiene más poder que el Dios falso, que es soberanía de Dios. ¿Cómo responde el faraón? Dice el versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó a su pueblo ir. El problema del faraón, hermanos, no es que no tenía suficientes pruebas. Él ya podía ver que Dios es soberano. El problema no es que no tenía suficiente conocimiento. Él mismo dice: tu Dios Yahweh puede parar esto, pídele que me pare. El problema del faraón era un problema de corazón. Era un problema que se rechazaba aceptar a Dios como su Señor, humillarse ante Dios en arrepentimiento. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Y quiero preguntarles, hermanos, si Dios viene hoy mismo dice la palabra que Dios va a venir a juzgar. Jesús vendrá y va a juzgar al mundo. Y si Dios viene hoy, ¿cómo va a encontrar tu corazón? ¿Va a encontrar un corazón endurecido que merece su retribución, o va a encontrar un corazón que ha sido sanado por la sangre de Jesús? Tal vez ya conoces a Dios, pero estás negociando con Satanás. Has permitido que te haga pensar que puedes servir a Dios y al mundo a la misma vez, pero no puedes entregarte a Dios a medias. Hermanos, estas plagas, lo dice claramente, Dios lo dice que lo está mandando
para demostrar quién es Él, para que otros sepan quién es Él. Estas plagas son un llamado, es una advertencia para Faraón y para los egipcios, pero también es un llamado para nosotros, es un llamado para arrepentimiento, es un llamado para humillarnos al único Dios verdadero. Es un llamado para venir y recibir el gozo, la paz, la esperanza que solo proviene cuando tenemos una relación íntima con Dios. Vamos a ponernos de pie. Si Dios ha hablado a tu corazón hoy, el altar está abierto. Va a haber personas aquí que pueden orar por ti. Si simplemente quieres venir a arrodillarte ante Dios, entregarle tu corazón, este es el momento. Si Dios ha hablado en tu corazón, no tengas pena. La retribución de Dios es severa, es eterna. No se lo debes desear a nadie. Y no es muy tarde, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. ¿Quieres ser parte de los que son retribuidos o quieres ser parte de los que son distinguidos y recibidos a la gloria de Dios? Padre Celestial, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a salvarnos de tu justa retribución. Gracias, Padre, por salvarnos del tormento eterno que es el castigo que nos merecemos. Gracias porque a través de la obra de Jesús podemos acercarnos confiadamente a tu presencia, donde estaremos para la eternidad. Y ayúdanos, Padre, para pararnos firmes cuando Satanás intente negociar con nosotros para apartarte de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado, pasa adelante. Digno es Él, dice este canto. Pasa adelante a adorar al único que es digno de nuestra adoración. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el único digno.
el único que no se aferró a su posición de honor en el cielo, sino que se despojó y vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a cumplir esa obra que ninguno de nosotros puede cumplir y pagar ese precio que nos salva de la retribución de la ira de Dios. Gracias te damos, Padre, por esa gran bendición de poder estar aquí alabando al único digno, al único santo, al único puro. Ayúdanos, Padre, a mirar a este mundo como tú los miraste, con compasión, a no juzgar, sino que ofrecer esperanza, paz y gozo que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre, cuando Satanás venga y nos ataque. Cuando queremos comenzar a caminar contigo, Él quiere que nos tropecemos. Ayúdanos, Padre, a pararnos firmes, a perseverar en tu palabra, en tu oración y en oración. Y Padre, te pedimos que nos des el querer en nuestro corazón de acercarnos cada día a ti. Que tu palabra dice, Señor, que nuestra relación contigo es continua. Tú no quieres una entrega parcial, tú quieres una entrega completa. Tú quieres una entrega de todo nuestro ser, todas nuestras actitudes, todas nuestras emociones. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracias por acompañarnos. La otra semana vemos la quinta, sexta y séptima plaga. Vamos a poner nuestras manos para adorar a Dios una vez más. Un canto más para terminar. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. En lo alto, hoy venimos a exaltarte y decimos juntos todos, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Que tengan linda semana, hermanos. Dios los bendiga.